La misión Circum Solis, escrito por Patricio Salazar y narrado por Ana María. Tras la colonización parcial de Marte en el año 2060, un logro celebrado como el primer paso firme hacia una civilización multiplanetaria y el histórico descenso en Ganímedes, la mayor luna de Júpiter, seguido de un retorno exitoso a la Tierra, la humanidad se convenció de haber superado sus propios límites. Aquellas hazañas, transmitidas en tiempo real a millones de espectadores, alimentaron una fe casi ciega en el progreso tecnológico y en la capacidad humana para dominar lo desconocido. Fue en ese clima de euforia y ambición desbordada que la corporación Cosmonav emergió como la nueva vanguardia de la exploración espacial. Respaldada por un consorcio internacional de gobiernos y capital privado, la compañía anunció un proyecto sin precedentes, la mayor expedición tripulada jamás concebida. Se trataba de una empresa colosal, destinada a recorrer y registrar cada rincón del sistema solar en una sola travesía continua. El proyecto, bautizado como Circum Solis, contemplaba una nave principal también llamada Circum Solis, de proporciones nunca antes vistas, acompañada por módulos especializados y una tripulación seleccionada entre los mejores científicos, ingenieros y pilotos del planeta. Su objetivo era tan ambicioso como simbólico: circunnavegar el sistema solar completo, desde las abrasadoras proximidades de Mercurio hasta los confines helados más allá de Neptuno, trazando una ruta que ningún ser humano había recorrido jamás. Durante los primeros meses, la misión Circum Solis superó incluso las expectativas más optimistas. La nave, equipada con el recién desarrollado sistema de traslación fotónica, capaz de plegar distancias mediante corredores de luz estabilizada, redujo años de viaje a semanas, lo que permitió registrar el sistema solar con una precisión sin precedentes. Cada planeta, cada luna, cada cinturón de asteroides fue cartografiado en tiempo real, generando un modelo dinámico que se actualizaba constantemente y era transmitido de regreso a la Tierra en pulsos de datos comprimidos. Mercurio reveló complejas formaciones cristalinas bajo su superficie. Venus fue escaneado en capas, mostrando océanos fósiles atrapados en su corteza. En las lunas heladas de Saturno y Júpiter, los sensores detectaron patrones térmicos que sugerían actividad interna más compleja de lo previsto. Incluso los confines del sistema, más allá de Neptuno, fueron trazados con una claridad que transformó lo que antes era conjetura en territorio conocido. Fue en el límite exterior donde ocurrió. Los registros iniciales lo describieron como una interferencia lumínica no catalogada, una perturbación en el propio corredor fotónico, una irregularidad en la trama de luz que la nave utilizaba para desplazarse. Los sistemas de navegación súbitamente dejaron de interpretar correctamente la distancia. La tripulación no sintió impacto alguno, no hubo explosión ni colisión, pero las estrellas cambiaron. Donde antes existía una bóveda celeste familiar, con constelaciones reconocibles incluso desde esa distancia, apareció una disposición alterada, como si alguien hubiera desplazado el fondo del universo fuera de su eje. Los sistemas intentaron recalibrar la posición, pero cada medición arrojaba resultados contradictorios. Y así, sin transición ni aviso, Circum Solis quedó a la deriva en una región donde la luz del Sol ya no era más que una conjetura matemática y donde las estrellas observadas no correspondían a ningún mapa conocido. Pero lo más inquietante no fue la pérdida de rumbo, fue que durante los segundos posteriores al incidente, antes de que los sistemas colapsaran en datos incoherentes, uno de los sensores registró algo más dentro de la anomalía, una colosal estructura. Al principio, la tripulación se aferró a la idea de un error de lectura. Era más fácil cuestionar los instrumentos que aceptar lo que estos insinuaban. Sin embargo, a medida que los sistemas de observación externa fueron recalibrándose, la evidencia comenzó a acumularse con una coherencia inquietante. No había rastro del Sol, tampoco Júpiter, ni Saturno, ni ningún otro cuerpo celeste. En su lugar, los sensores de largo alcance detectaban un vacío irregular, una región donde la radiación de fondo parecía interrumpirse, como si algo hubiese ocupado ese espacio y luego lo hubiese abandonado dejándolo completamente vacío. El equipo de reconstrucción de imágenes
trabajó sin descanso sobre los datos capturados durante la anomalía. Lo que al inicio parecía ruido visual comenzó a adquirir forma. No era un objeto compacto ni una nube de materia dispersa, era algo intermedio, una masa de contornos inestables compuesta por múltiples extensiones que se ramificaban y retraían con movimientos independientes. Entonces, llegó una transmisión desde una sonda en Ganímedes. Había sido enviada días antes del incidente. Debido al retraso natural de la comunicación, su señal alcanzó a Circumsolis mucho después de que todo hubiera ocurrido. Durante unos segundos, todo pareció normal. La superficie inmóvil, el horizonte gris, el cielo opaco suspendido sobre un paisaje sin vida. De pronto Ganímedes quedó sumida en penumbras. La luz desapareció de un segundo a otro. No disminuyó como en un eclipse, ni parpadeó como ante una tormenta de polvo. Solo se fue. Apareció no como una sombra definida, sino una deformación del espacio visible. Y se movía, igual que un organismo viviente. Era, definitivamente, un ser vivo. La cámara intentó enfocar, reajustó su exposición varias veces, pero cada corrección revelaba menos. Lo que se percibía no podía abarcarse en un solo encuadre. Era demasiado grande para ser visto. Partes de esa presencia se insinuaban en distintos puntos de la imagen, pero no había contorno o límite claro. Estaba ocupando todo el campo visible y más allá. En un instante particularmente inestable de la transmisión, la distorsión adoptó una configuración fugaz casi reconocible, un pliegue que no correspondía a ninguna superficie planetaria, y dentro de ese pliegue, algo que en su desproporción absoluta recordaba vagamente a un ojo. A su alrededor, estructuras similares se abrían y cerraban, como membranas en movimiento. Una de ellas se distendió lo suficiente para revelar un vacío más oscuro que el propio espacio. Era una boca. La escala comenzó a hacerse evidente no por lo que se veía, sino por lo que dejaba de verse. Las estrellas desaparecían una a una en todas direcciones. La luz solar se extinguía lentamente. La propia Ganímedes, en los últimos fotogramas, parecía perder definición, como si estuviera siendo absorbida en un entorno que no lo destruía de inmediato, sino que lo incorporaba. La transmisión se cortó segundos después. Nadie habló durante un largo tiempo. No fue necesario que nadie lo dijera en voz alta. La conclusión emergió de forma inevitable, encajando pieza por pieza en la lógica imposible del observado. Aquello había rodeado por completo el sistema solar, ocultándolo dentro de su propia extensión, y en algún punto imposible de determinar, lo había consumido. El Sol, los planetas, la historia misma de la humanidad, habían sido devorados por una entidad cuya escala desbordaba cualquier noción de magnitud, y ellos, al estar en ese momento en el límite exterior del sistema solar, habían sido expulsados como residuos, meras migajas. La nave Circumsolis permaneció suspendida en una región donde no había puntos de referencia, donde la noción misma de dirección carecía de sentido. Los sistemas seguían funcionando, registrando, midiendo, pero ya no había un destino al cual orientar esos datos.